Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver dudas sobre la prueba 1, en realidad sobre algunos ejercicios, sobre, no sé, cómo se resuelve algún tipo de problema, cómo se aplica algún método, ¿ya? Así que estoy atento a cualquier duda que tengan ustedes y si no, yo busco problemas y los vamos resolviendo, ¿ya? Una sesión de resolución de problemas libre, así. Y les preguntaba, bueno, antes de la grabación, ¿cómo se sienten para la prueba? ¿Se sienten así preparados y preparadas? ¿Temi Norton? ¿Te falta? Ah, ya, vamos a buscar algún problema. Creo que en la guía tenemos más problemas. Voy a resolver algunos de la guía por mientras, ya para que así aprovechemos el tiempo. Solo debo encontrar dónde está la guía. La guía por acá. Mientras ustedes por ahí piensan si se le ocurre alguna duda en específico, o quizás surge mientras vamos resolviendo un problema. Vamos a hacer eso ya. Así como para aplicarnos en algo. Problema guía 1. Aquí apareció la guía. Ya. Yo creo que en realidad el problema 1, porque ustedes ya saben que el problema 1 va a ser de resistencia equivalente. En realidad hemos hecho bastante. Lo que tienen que tener cuidado es de identificar bien si es que se pueden agrupar en serie paralelo. Si es que no se pudiera agrupar en serie paralelo, lo más probable es que haya que hacer una conversión delta estrella o estrella delta. Y ahí hay que mirar simplemente cuál es la que me lleva a una estructura más simple y que tenga ojalá solamente serie paralelo, ¿cierto? Y después agrupar. ¿Ya? En realidad, si me preguntan a mí, ese es el problema que todos deberían tener bien. En mi opinión, al menos. ¿Ya? Obviamente siempre uno se puede equivocar, pero hay que tener cuidado en ello. El problema 2, que es de calcular una tensión y una corriente, es finalmente aplicar nodos o mallas. Podemos aplicar cualquiera, ¿cierto? Mi recomendación al menos siempre ha sido que apliquen el método que resulte en una menor cantidad de ecuaciones o una estructura más simple para resolver, ¿ya? Pero obviamente queda totalmente a su opción el que pueden aplicar. Es que en sí lo que pasa es que el calcular potencia nosotros lo vamos a aplicar así duramente en la prueba 2, porque después calculamos para esos circuitos en alterna. Entonces por eso es que para no repetir algo no lo preguntamos en esta primera prueba, ¿ya? En cambio Thevenin ya lo más probable es que no lo preguntemos más adelante, porque no tiene mucho sentido después en otra parte del curso, ¿ya? Por eso es que lo revisamos. Y de hecho en la prueba 2 vamos a preguntar un problema de superposición, cuando vamos a tener segundas frecuencias, o sea, perdón, dos o más frecuencias. Vamos a preguntar lo que tú me dices ahí, ¿cierto? Calcular potencia. ¿Ya? Así que en realidad como que tenemos bastantes semillas ahí plantadas. ¿Sí? Ese problema lo hemos resuelto, ¿cierto? Este que está acá. Yo recuerdo que sí. Ya, vamos a... Este problema creo que no. Por eso lo hicimos con superposición. Ese dice con superposición. Ah, ya sé qué podemos hacer, miren. Vamos a resolver ese, el 25 y el 27. ¿Les parece? En realidad el 28, como no tiene ninguna fuente dependiente, si se apagan las fuentes de tensión, ustedes ven que queda un circuito que podemos agrupar los resistores así sin hacer nada más, ¿cierto? Uy, se acabaron los problemas. Eventualmente le voy a agregar más problemas. Vamos a resolver el 25 y el 27. 25 y 27. ¿Les parece? Así como para aprovechar de resolver estos problemas, porque yo siento que a veces te venís generando un poquito más de dudas y además que ponemos en práctica los métodos de análisis. Ya, copiamos, lo traemos para acá. Salió pequeño ahí, pero no sirve igual. Ahí. Ahí. Problema 25. Y el problema 27, dije, ¿cierto? Problema 27. Ahí. Está pixelado. Eventualmente voy a pasar todo esto a látex. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí. De hecho, esta guía desde cuándo, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿cuándo la hice? Creo que el 2016. Ahí está. Entonces lo dejamos ahí nomás. Vamos a agrandar un poquito. Ahí. Ahí razonable. Entonces, clase número 21. Ustedes siempre se acuerdan, ¿cierto? Ya, muy bien.
clase 21. Esto es simplemente resolver ejercicios. Estamos a viernes 9. Recuerden, si alguien por ahí encuentra algún problema medio extraño que le haya costado resolver o lo encuentre, no sé, como que tiene dudas, me dice y lo resolvemos también, ¿ya? Mientras tanto resolvemos estos dos. Entonces, nos piden obtener el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales AB para el circuito de la siguiente figura. Este circuito, como ustedes pueden ver, tampoco es tan extenso la cantidad de elementos. Sin embargo, yo he visto que genera dudas. Genera dudas por la configuración de los elementos. Y además, les aprovecho de comentar que este es un circuito increíblemente real. O sea, es un circuito que representa elementos reales. De hecho, esto es lo que se corresponde a un FET. ¿Qué es un FET? Es un dispositivo que, por ejemplo, se encuentra en los computadores que nosotros usamos, los MOSFET, se encuentra en la tapa de potencia de una placa madre, por ejemplo. No me acuerdo el símbolo exacto, pero un MOSFET es como así, el símbolo. Vamos a buscarlo para que ustedes lo vean. De potencia en específico. Esto es un MOSFET. Vamos a buscar un MOSFET por acá. Aquí lo tienen encapsulado así básico, ¿cierto? Y ahí está. Este elemento, de hecho este en específico, se representa en circuitos por medio del siguiente modelo. Con esa fuente de tensión, el resistor, esa fuente de corriente y el resistor en paralelo. ¿Ya? O sea, es una estructura que no es así inventada. ¿Ya? Eso obviamente es en electrónica. ¿Ya? Y nosotros podemos llevar cualquier circuito electrónica, así que ponemos los modelos correspondientes a un circuito eléctrico que podemos resolver. Ya, así que vamos a resolverlo. Para eso, siempre recuerden que al momento de obtener un equivalente Thevenin o equivalente Norton, nosotros lo que vamos a buscar es resolver dos problemas. Uno es calcular la resistencia de Thevenin o Norton, que en realidad el procedimiento es el mismo. Y el otro problema es calcular la tensión de circuito abierto para Thevenin o la corriente de cortocircuito. Siempre piénsenlo como que son dos cosas separadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener, ¿cierto?, la resistencia de Thevenin. Buscamos la resistencia de Thevenin. Para eso tenemos que apagar las fuentes independientes, que en realidad es solo esa. Buscamos el resistor equivalente. Buscamos esto simplemente. Buscamos RThevenin, ¿cierto? Tomamos el circuito y mientras tanto quiero que ustedes piensen cómo lo harían. ¿Qué método ocuparían para resolver acá? Porque hay un método que es, yo diría, considerablemente más rápido. Esto que voy a preguntarles para ver cómo vamos a obtener el circuito, pero debería tener una pregunta para elegir fuente de tensión o de corriente. Ya, esta pregunta va primero. ¿Qué fuente le vamos a poner? Piénselo bien antes de responder. Igual lo podemos hacer, pero para que busquemos la forma más eficiente de poder realizarlo. Ya, mientras yo trato de dibujar acá una línea recta, que definitivamente no puedo. ¿Saben qué va? Vamos a poner la regla. Mientras ustedes eligen ahí. ¿Qué fuente le van a poner? ¿Una fuente de corriente de 1 ampere o una fuente de tensión de 1 volt? La idea obviamente es para nosotros, y ojalá hacerlo de la forma que nos resulte más simple, más directa, que podamos minimizar la posibilidad de equivocarnos, en realidad, porque ustedes saben que en estos circuitos de repente es súper fácil equivocarse. Ahí. Uy, se me salió recta, qué extraño. O sea, relativamente recta. Ahí. Tenemos entonces acá 2Vx, que el Vx está por acá. Acá tenemos la I0, que es esa corriente de ahí. La vamos a dejar escrita con la misma estructura, la misma forma ahí. Tenemos 1 kilo, que son 1000 ohms. Yo lo voy a poner como 1000 ohms. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, esa otra conexión. Oh, cambió lo que eligieron. Iba ganando de corriente, ahora va ganando de tensión, pero por 1. Así que todavía pueden votar. Mientras yo siga dibujándolo, ustedes voten. Hoy intento dibujar un rombo acá. Ahí. Y un resistor en paralelo. Que va a ser este resistor que está acá. Tenemos A y tenemos B. 50. Y esto está sometido a ¿qué tensión? Está sometido a una tensión llamada más menos Vx. Y yo ya empiezo a ver qué es lo que hay por acá. De hecho, si lo pienso bien, sería eso, sería 1, sería... De hecho, ya descubrí cuál es la que, según como yo lo veo, sería más simple de usar. A ver si ustedes piensan lo mismo.
Ese valor es 40 y 0. Creo que tengo todo lo demás, así que estaríamos listos para poder resolver. Y la votación terminará justo ahora. Ahí. Y ganó una fuente de tensión. Ganó una fuente de tensión, pero fue como bien... Fue como bien apretada la votación. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que es más simple que una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros pongamos una fuente de tensión acá, lo que vamos a hacer es inmediatamente fijar el valor de la tensión Bx. O sea, va a quedar lista. Porque estamos poniendo una fuente de tensión entre A y B, quiere decir que va a haber acá, ¿cierto? Un volt también. Así que Bx va a tomar ese valor. De esa forma se nos va a definir ese valor de ahí. Podríamos incluso reemplazarlo si así lo quisiéramos. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos que calcular? Recuerden que si nosotros ponemos una fuente acá, lo que tenemos que hacer es poner una corriente. Aquí, bueno, y vamos a evaluar si nos queda más simple o no. Una corriente I sub I, le vamos a llamar. Quizás, sí, igual nos sirve. Ya. ¿Y esto de dónde venía? Venía porque nosotros decimos, ¿cierto? Que RT, si lo tenemos ahí, ¿cierto? Y tenemos acá la corriente I sub I. Tenemos en realidad acá la fuente de tensión. La fuente de tensión de 1 volt. Le ponemos 1 volt simplemente para que numéricamente sea más simple, ¿cierto? Ahí. Nos queda reflejado ahí 1 volt. De esa forma nos va a quedar entonces que la tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Cierto? Que sería I sub I. En definitiva, nuestra resistencia de Thevenin que estamos buscando va a ser igual a 1 sobre I sub I. Así que nuestro problema de obtener la R de Thevenin se convirtió simplemente en calcular la corriente que está ahí. Y esa corriente, como ustedes pueden ver, la vamos a obtener de una LKC acá. ¿Ya? Cuando uno ya ha puesto una fuente de tensión, la mayoría de las veces, nos queda más simple utilizando el método de nodos. ¿Ya? Así que vamos a definir acá la referencia. Y si me preguntan a mí, al menos la estructura que tiene el circuito es como muy clara para usar esto, para usar el método de nodos, porque nos van a quedar únicamente dos nodos diferentes. E2, que fíjense que el E2 ya va a estar fijado, va a ser 1 y además va a ser igual al Bx, y acá nos va a quedar un E1, y con eso estamos ok. Entonces, una vez que tenemos eso listo, o sea, ya la estructura armada para poder resolver el circuito, vamos a proceder a obtener las ecuaciones. Miren bien acá, donde tenemos esta fuente de tensión. Esa fuente de tensión nos va a quedar de la siguiente manera. Y de hecho creo que incluso nos saldría más simple fijar esto. Como tenemos una fuente de tensión ahí que nos está dando el valor de 2, decimos que E2 va a ser igual a incluso lo podríamos decir así, va a ser, por ejemplo, E2 menos 0 igual a 1, E2 igual a 1, 1 volt. ¿Sí? La tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, que sería 0, va a ser igual a la tensión que me está indicando esa fuente. Estamos listos con el E2. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda obtener el valor de nuestro nodo que está acá, ¿cierto? Para eso decimos entonces, esa fuente de tensión lo que va a hacer es decirme, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo tiene que saber ser igual a 2Bx. Así que lo vamos a resolver. Vamos a mover el circuito que no está ahí incomodando, así que lo vamos a mover. Nos queda entonces E1 menos 0 igual a 2Bx. 2Bx. ¿Dónde Bx qué es? Bx vamos a ver que quedó fijado, ¿cierto? Según lo que estábamos diciendo al principio. Bx sería igual a simplemente el 1 volt. De hecho, para ser más preciso, lo vamos a hacer así. Bx sería igual, ¿cierto? A E2 menos 0, que sería E2, y eso obviamente es 1 volt. ¿Ya? Para que vayamos paso por paso y no nos saltemos nada. Ya, tenemos entonces ahí la expresión, vamos a reemplazar y vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar entonces que E1 va a ser igual a 2 por 1, ¿cierto? Va a ser igual a 2. ¿Sí? Reemplazamos, nos queda así y estaríamos listos con nuestra tensión E1. Estamos ok. Le voy a poner acá unos pequeños comentarios simplemente para que nos ubiquemos ya. En el nodo 1,
en el nodo 2. ¿Ya? Solamente por si alguien lo está viendo después y le entra la duda, así lo calculamos. Quiero ver si se entiende lo que acabo de hacer, ¿ya? Si encuentro la pregunta, ahí está. ¿Sí? Aplicamos nodo, vimos que esta fuente de tensión estaba ahí, así que inmediatamente nos queda definido el valor de 2, ¿cierto? Y luego nos fuimos al otro nodo, que como había una fuente de tensión, no tuvimos que aplicar ninguna LKC. Simplemente ver lo que nos define la fuente de tensión, ¿cierto? Que la tensión que tenemos ahí, menos esta tensión, tiene que saber ser igual a ese valor. Y como nosotros forzamos el valor de este punto del Bx, ¿cierto? Y de 2 a 1, se nos simplificó bastante. Y ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Ahora ustedes se pueden dar cuenta que lo que nos queda por resolver es obtener la corriente I sub X, o sea, perdón, I sub I, que sería la corriente que nos va a permitir obtener el R de Thevenin. Y para eso podemos aplicar simplemente una LKC acá. Vamos a aplicar una LKC. Ahí. Ahora, aplicamos una LKC en el nodo 2. Aplicamos una LKC en el nodo 2. En el nodo 2. Para así obtener, ¿cierto?, nuestra corriente I sub I. Y este circuito ya como que vamos a dejarlo más abajo ya, porque cada vez vuelve en el nodo 2 para así obtener I sub I. Para obtener I sub I. Y quiero que ustedes se fijen siempre que nosotros vamos caminando, así como caminando, ¿no? Pero vamos avanzando poco a poco para siempre buscar esa corriente. ¿Ya? Tenemos que perder el rumbo porque a veces uno obtiene ecuación y de repente algo que buscaba ya lo había obtenido. Y pasa, créanme. Entonces, decimos, en este nodo, en el nodo 2, vamos a asumir que todo lo que sale es positivo. ¿Sí? Así que vamos a decir entonces, esta corriente que va hacia acá, que es saliente, nos va a quedar positiva. Va a ser más 40 y 0. Después, ¿qué más tenemos por acá? Esta corriente la podemos asumir saliente, ¿cierto? Va a ser E2 menos 0 dividido en 50. Más E2 menos 0, ustedes saben que eso es E2, ¿cierto? Dividido en 50. Esa corriente que está ahí. Y por último, ¿cuál es la que estamos buscando? Esa corriente I sub I, ¿ya? Y la usamos así directamente. Como nos quedó entrante, va a ser por tanto negativa ahí. Y todo eso va a ser igual a 0. Vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, buscamos lo que es el I sub I, que sería lo único que desconocemos, obviamente, aparte del I sub I, perdón, el I sub 0, que sería lo único que desconocemos, aparte del I sub I que estamos buscando, nos va a quedar así. ¿Qué es lo que sería I sub 0? Va a ser la tensión desde donde parte, que sería efectivamente 0, menos la tensión donde llega, que sería E sub 1, dividido en 1000, que es la resistencia, ¿cierto? Así que sería 0 menos E sub 1 dividido en 1000. Vamos a ponerle un poquito más abajo la línea porque... Ahí. Reemplazamos, despejamos el I sub I y vamos a poder calcularlo, ¿cierto? Así que vamos a hacer eso. Yo lo voy a dejar expresado así. I sub I va a ser igual a 40, voy a dejarlo así tal cual nomás. 40 por 0 menos C1, no pierdo nada. Ahí. Dividido en 1000, dejo el 1000 también. Y aquí nos quedaría ese término, ¿cierto? Sería ese más E sub 2. Ustedes saben que yo siempre dejo el 0 para que no se nos pierda la idea de dónde venían los términos, pero en realidad uno los puede quitar, lógicamente. ¿Sí? En definitiva, como ya conocemos el valor de E1, conocemos el valor de 2, podemos simplemente reemplazar y obtener nuestra corriente. Y esa corriente va a ser precisamente igual a lo siguiente, o en realidad nos va a permitir obtener la resistencia de Thevenin. R Thevenin va a ser igual a 1 sobre la corriente. Así que eso va a ser igual a, y nos queda simplemente calcular. Vamos a calcular, déjenme buscar acá la calculadora. No nos olvidemos que el E2 valía 1, ¿cierto? Ahí arriba lo tenemos. E2 vale 1 y el E1 vale 2. Para esa fuente que nosotros pusimos. Vamos a tener 40 dividido en 1000, lo podría haber simplificado, pero dejémoslo así. Dividido en 1000, y aquí yo les recomiendo siempre usar paréntesis. Usar paréntesis porque a veces pasa que la calculadora toma algunos números y los junta de una manera que uno no espera, así que póngale paréntesis. Por el menos C1. En realidad el menos C1 es ¿cuánto? Es menos 2. Menos 2. ¿Ya? Y esto más
E2 dividido en 50, que sería simplemente 1 dividido en 50, ¿cierto? Porque el E2 valía 1, según lo que vi ahí arriba, sí. En 50. Y vamos a chequear si es que hizo lo que yo quería, ¿ya? Fíjense bien que tomó el 40, ahí ustedes lo pueden ver arriba. Acá, ahí. 40 lo dividió en 1000, lo multiplicó por menos 2 y lo sumó a 1 dividido en 50. Así que nos quedó entonces menos 3 dividido en 50 el resultado. Menos 3 dividido en 50. Acá. Menos 3 dividido en 50. Esos son amperes, ¿cierto? Y una vez que tenemos eso, nosotros simplemente lo vamos a invertir. Así que nos va a quedar menos 50 tercios. Eso van a ser en ohm. ¿Cuánto da eso aproximadamente? Vamos a verlo ahora. 1 dividido en... Lo podría haber invertido directamente. Pero fíjense que yo si tomo un resultado de acá y le doy Enter, me lo deja ahí. Después le doy acá al botón de Custom, no el botón de Custom, ese botón verde que aparece acá con un diamante blanco y nos da el aproximado, que sería entonces aproximadamente menos ese valor. ¿Cuál sería el valor de la R de Thevenin? Sería menos 50 tercios y eso aproximadamente menos 16,67 ohm. Y aquí ustedes se podrían estar preguntando ahora, pero ¿y la resistencia puede ser negativa? ¿Qué creen? Igual lo comenté en algún momento, ¿cierto? Ya tenemos RT. Mientras ustedes me comentan por ahí si es que consideran que podría ser negativa la resistencia, yo voy a copiar una imagen, ¿ya? Una imagen para obtener la segunda parte, en realidad, obtener la tensión de Thevenin. ¿Dónde dejé la...? Ahí la dejé, ya. ¿Dónde dejé el circuito? ¿Puede ser negativa la resistencia que nos da? ¿Qué opinan? Ahí. Ahí. Copiamos y pegamos. Aquí tenemos listo esto para la segunda parte. Entonces sería... le puse un numerito, ¿no? Creo que le puse 1. ¿Le puse 1? Sí, le puse. Entonces aquí le vamos a poner 2. Esto va a ser... Calculamos la tensión de circuito abierto. Calculamos B sub AB, que es igual obviamente a nuestro B de Thevenin. Y el circuito que tenemos por acá. Y yo por si acaso le respondo que sí, nos puede dar negativo, porque una tensión negativa simplemente está relacionada con tener una pendiente negativa. O sea, yo podría tener lo siguiente. Imagínense que si yo tuviera eso, por ejemplo, si esta fuera la tensión y esto fuera la corriente, la pendiente claramente es negativa. ¿Qué es lo que más normalmente ocurre? Es que, por ejemplo, nosotros tenemos algunas zonas de trabajo en las cuales nos queda una pendiente negativa. Entonces podría ser que esto vaya aumentando, 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 y que de repente para un intervalo tenga un leve espacio donde la pendiente es negativa, que sería, por ejemplo, acá, ¿cierto? Bueno, imagínense que esos son rectas tangentes a esa curva que yo dibujé, ¿ya? Y ahí veríamos que nos quedan unas pendientes negativas. Entonces, si uno hace trabajar el dispositivo justamente en esa zona, dentro de un rango, él opera de esa manera. ¿Ya? Hay un diodo súper conocido, el diodo túnel, que trabaja así. Vamos a ver si por ahí encuentro una gráfica del diodo túnel. Diodo Zener, no, diodo túnel. Veamos su curva. ¿Por qué aparece él? Yo quiero ver. Ah, ahí está. Miren, ¿ven? ¿Se fijan? Ahí tiene una pequeña, de hecho, bastante, una pendiente ahí negativa. Y esa resistencia en ese intervalo sería totalmente negativa. Ahí sería válido. Miren, ahí está. Como un diodo túnel. Miren que se ve interesante. Un diodo túnel, por si acaso, es simplemente un resistor. Es un resistor que tiene una curva que no es lineal, ¿cierto? Es un resistor no lineal. Borramos acá su curva. Ahí. Y vamos a resolver. Aquí vamos a calcular la tensión de circuito abierto y tenemos muchas alternativas. Podemos usar nodos o mallas. Ustedes lo van a decir también. Como siempre les digo, este es un curso en el cual ustedes deciden. ¿Qué vamos a hacer? Mientras yo me encargo de este circuito que ya lo he estado moviendo todo el tiempo. De hecho, podría haberlo cortado después.
Lo voy a dejar a un lado, eso es la mejor idea, miren. Lo voy a dejar por ahí y después lo voy a venir a retomar. Entonces ustedes eligen qué usamos. Ya tengo el circuito listo. Ya totalmente a su elección. Siempre recuerden, mi recomendación es que ustedes piensen ya, si usara mallas, por ejemplo, ¿cuántas ecuaciones son? Pongo una malla ahí, pongo otra, ya, son esa cantidad. Si uso nodos, ¿cuántas me quedan? Me quedan 1, 2, porque recuerden que el circuito original anda por ahí, anda por ahí. Ya, le doy 15 segundos más. Y a mí se me acabó el café. Pero bueno, está bien. 10 segundos, 9, ahí ya estamos casi listos. Hay un claro ganador, sí, de momento. Un segundo y estamos ok. Miren lo que ganó. No, miren qué bien. Por lo general, como que yo diría que la mayoría de los cursos como que tienden a preferir mallas, pero veo que ustedes están notando que de repente hay casos en los cuales nos queda más simple con nodos, ¿cierto? Así que, muy bien, porque uno no debe, obviamente, resolver solamente con un método porque, no sé, porque lo encuentra más simple, sino que buscar cuál es el que es más eficiente. Aunque aquí la diferencia no es tan considerable, porque nos quedaban dos ecuaciones con el caso de malla, ¿cierto? Una ecuación de acá, después una ecuación que estaba definida directamente por este valor, y la tensión que buscábamos había que calcularla así, ¿cierto? Multiplicando en este caso la corriente por esa resistencia. Pero era como un paso más que lo que vamos a hacer ahora, prácticamente. Ya, así que vamos a tener entonces E3, E1 y E2. ¿Yo por qué le llamo así? Simplemente porque como va a quedar fuera de las ecuaciones, me gusta siempre ponerle el último subíndice. Aquí tenemos nuestro dibujo. Eso también obviamente está ahí, a pesar que igual no va a circular corriente, pero está en el mismo nivel de tensión. Y vamos a calcular. Ahí. Ahí. Y se fijan que tenemos en definitiva ciertos esos niveles. Miren, este es como un morado, un violeta, algo así. Entonces, calculamos. La fuente que tenemos a la izquierda, ¿cierto? La fuente de 3 volts nos va a definir directamente el valor de la tensión, porque vamos a tener la tensión que tenemos en el positivo, menos la tensión que tenemos en el negativo, que nosotros sabemos que, como pusimos la referencia, iba a ser 0, nos va a quedar así. 3 menos 0 igual a 3. Así que nuestro E3 va a ser simplemente 3 volts. 3 volts. Ahí está listo el E3. Ahora nos vamos, por ejemplo, a este nodo. Ustedes ven que hay una fuente de tensión también acá, así que nos define de la misma forma. La tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo. Desarrollamos y vemos qué nos queda. Nos va a quedar entonces E1 menos 0 igual a 2Bx. Igual a 2Bx. ¿Qué es el Bx? Porque tenemos que dejarlo expresado en función de las tensiones de nodo, ¿cierto? Donde Bx es igual a. Aquí ustedes buscan el Bx que nos queda, ¿cierto? E2 menos 0. Y lo podemos reemplazar. Así que en definitiva vamos a tener que E1 menos 0, bueno, lo podríamos haber quitado, ¿cierto? Igual a 2 E2 menos 0. Va a ser así. Y aquí lo vamos a dejar expresado. Va a quedar la siguiente ecuación. 1 por E1 menos 2 por E2. Y tenemos la ecuación 1. ¿Está lista la ecuación? Ecuación 1. Y ahora la ecuación 2, ¿de dónde la sacamos? Simplemente del otro nodo. Aquí vemos que tenemos fuente de corriente y tenemos resistores, así que estaríamos en el caso base. Por acá no circula corriente porque está abierto, ¿cierto? No se olviden. Así que serían simplemente esos términos. Nos quedaría en definitiva E2. Bueno, vamos a poner la fuente corriente ya. Como es saliente, nos va a quedar positiva, nos va a quedar más 40 y 0. Y 0, positiva, ¿cierto? Después vamos a tomar esta corriente de acá, que va a ser E2 menos 0 dividido en 50. Omitimos el Bx a menos que aparezca explícitamente. Así que sería E2 menos 0 dividido en 50. Y eso igual a 0, ¿cierto? Porque no hay nada más. Buscamos lo que es el I0. Donde I0 va a ser igual a. Nos vamos a estar el I0, está ahí. Recuerden que el valor de la corriente no queda definido acá, donde aparece, por ejemplo, en una fuente, sino que es donde está con la flecha. Ahí está definido.
y después nosotros estamos usando ese valor como para ver qué nos va a estar entregando esta fuente de corriente, ¿ya? Pero ahí es donde se define. Así que sería la tensión desde donde parte menos la tensión a donde llega dividido la resistencia. Así que nos queda en definitiva 3 menos C1 dividido en 1000. Reemplazamos y con eso podemos entonces obtener la ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a ver. Nos queda 40 dividido en 1000. Eso multiplicado por E3 menos E1. Más, esto nos queda un E2 dividido en 50, ¿cierto? Finalmente. Igual a 0. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos empezar a simplificar un poco, podemos multiplicar por otro número. De hecho, fíjense bien que si eliminamos esos 0, nos quedaría 4 dividido en 100. Vamos a multiplicar por 100. A ver, de hecho, podríamos seguir simplificando, ¿cierto? Sería 4 dividido en 100. Eso sería 25. Entonces 1 dividido en 25. Ya, vamos a dejarlo expresado así, miren. Para que no nos equivoquemos, vamos a dejar entonces 1 dividido en 25 multiplicado por esto. Recuerden que lo que yo estoy buscando acá es ojalá minimizar la posibilidad de que nos vayamos a equivocar, ¿ya? Y ahora multiplicamos por 50, como lo hacíamos siempre. Ahí, así que nos va a quedar, en definitiva, 50 nos va a quedar 2, E3 menos E1. Acá nos va a quedar simplemente más E2. Y vamos a ordenar esto para ver qué nos queda, ¿ya? Así que nos va a quedar entonces lo siguiente. Nos va a quedar menos 2, vamos a ponerlo para acá, menos 2E1. Nos va a quedar más 1E2. Menos 2E1 más 1E2 igual a. Y aquí reemplazamos el valor directamente. Tenemos, ¿cierto?, el 2E3. 2E3 que va a quedar entonces acá como menos 2E3. ¿Pero qué es lo que era el E3? El E3 estaba dado, ¿cierto? O sea, estaba calculado, ahí está, es 3. Sería entonces menos 6. Y nos queda la segunda ecuación. Nos queda lista la segunda ecuación. Y podemos resolver. Recuerden también que lo que nosotros estamos buscando es precisamente esta tensión, la tensión de circuito abierto. B sub AB, que va a ser igual a lo que nosotros buscamos, que es la tensión de Thevenin, en definitiva, ¿cierto? Así que tenemos ahí B sub AB igual B Thevenin, va a ser simplemente E2 menos 0. O sea, nos basta obtener el E2 y vamos a estar listos. Así, resolvemos el sistema. Lo voy a resolver en este caso con la calculadora, ya que tampoco es como mucho más complejo, pero lo vamos a hacer igual, para que no perdamos la práctica con la calculadora. Ahí. Nos va a quedar así el sistema. Va a ser 1 menos 2 menos 2, 1. Y aquí estaría el E1, E2. Aquí tendríamos, ¿cierto? 0 y menos 6. Estamos lo correcto, ¿no? Eso sería, era menos 2 al otro lado, nos quedaba negativo. Sí, está bien. Calculamos. Incluso podríamos haber ocupado Kramer, pero bueno. Ahí. Calculamos. La calculadora anda perdida por acá, ahí anda. Ahí apareció. Va a ser entonces, la encendemos, ponemos acá corchete de la izquierda, corchete de la derecha, 1, menos 2, menos 2, second para poner punto y coma, después menos 2,1. Esto va a ser, ¿cierto?, guardado en la variable A. Le damos enter. Aquí borramos, le ponemos el B. Vamos a reciclar lo que tenemos acá, ¿cierto? Ponemos el menos 6, podría haber dejado el menos. Y de hecho, podría haber puesto el 6, en realidad. Ahí sí. Y 0. Y en definitiva, yo tengo por aquí, creo que por acá tengo calculado, ¿cierto? Esto. O algo similar. Ahí está. A la menos 1 por B. Nos da 4 y 2. 4 y 2. 4 volt y 2 volt. ¿Ya? Con eso entonces estamos ok, porque diríamos, por lo tanto, la tensión que nosotros estábamos buscando, que era la B sub AB, que era igual a nuestro B Thevenin, es igual a, ¿qué cosa? Es simplemente E2 menos 0. En definitiva, nos queda que B Thevenin va a ser igual a 2.
2 volt. Así que tenemos nuestra tensión, ¿cierto? Estaríamos ok y el circuito equivalente de Thevenin nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría así. En definitiva, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. En definitiva, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. ¿Ese es Thevenin? Thevenin. Thevenin es. Ahí nomás. Y aquí dibujamos nuestro circuito, ¿cierto? Una fuente de tensión que va a estar en serie con un resistor. Que va a estar ahí. Esto va a ser A, esto va a ser B. La R de Thevenin va a ser simplemente el valor que calculamos, que vamos a ver arriba cuál era. Aquí nos da 2. No sé por qué le di tanto espacio, siendo que era un número bien pequeñito. Ahí está. Ahí. ¿Y cuál era la resistencia? Vamos a ver arriba qué lo que era. Era un valor negativo, eso sí me acuerdo. Era menos 50 tercios. Menos 50 tercios. Menos 50 tercios. Ahí nos queda. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Cómo lo fuimos desarrollando? Recuerden, problema 1 era obtener nuestra resistencia de Thevenin. Problema 2, obtener la tensión. Y nosotros podemos usar cualquier método. De hecho, podemos, para el caso de la obtención que hicimos de la resistencia, pusimos una fuente de tensión. Podríamos haber puesto una fuente de corriente y usar nodos o mallas. En este caso podríamos usar mallas también, pero la idea es buscar aquella forma que nos resulte más simple, ¿cierto? O sea, y minimizar así la posibilidad de que nos vayamos a equivocar por ahí en algún desarrollo. Ya. Entonces, como pueden ver, ya hemos obtenido el equivalente de Thevenin. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos ahora obtener directamente el circuito equivalente de Norton? Simplemente aplicamos una relación que vimos, ¿cierto? Adicionalmente, si quisiéramos el equivalente de Norton, hacemos esto nomás. Vamos a decir entonces que la IN va a ser igual a B Thevenin dividido en R Thevenin. Y además, obviamente, nuestra R Norton va a ser exactamente igual numéricamente, de hecho, igual en realidad, a la R de Thevenin. ¿Ya? Eso en realidad vamos a ver que es lo mismo que se calcula. Así que nos queda así. Nos queda que va a ser menos 50 dividido en 3 ohm. Y aquí nos queda que la corriente va a ser, vamos a calcularlo, ¿cierto? Sería 2 dividido en eso. 2 dividido en menos 50 tercios. Y vemos que nos da. ¿Qué nos da, de hecho? Nos queda 6 menos 6 dividido en 50. Vamos a mover esto un poquito para acá. Ahí. Por ahí se ve bien. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Nos quedaría el menos 6, si no me equivoco. Dividido en 50. Eso sería en amperes. Lo habría puesto rojo. Vamos a ponerlo acá. Y el circuito quedaría de la siguiente manera. Una fuente de corriente que va a estar en paralelo con la resistencia, en este caso el resistor de Norton. Ahí. Rn y N. ¿Ya? Eso sería si es que nos pidieran, por ejemplo, un equivalente y yo calculo el otro, es totalmente válido, ¿ya? Así que no se preocupen por ese lado. Y entonces, una vez que tenemos eso, verifiquemos si es que nos dio lo mismo que en la guía, ¿ya? Que en una de esas, como es muy temprano, uno por ahí no se acuerda bien. Vamos a abrir si el aula. Vamos a
Abrir el aula. Y vamos a chequear, así que nos queda lo mismo. Y mientras tanto, yo les voy a dejar el circuito que dejé por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Mira, anda el circuito. Vamos a cortarlo, eso es más rápido. Ahí. Este circuito, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. ¿Qué valor toma la corriente de Norton acá? ¿Qué valor tiene? Y piénsenlo bien. Porque para que yo les pregunte así directamente es que algo ocurre, ¿no? ¿Qué valor creen que podrá tener? Vamos a ver si alguien lo descubre. Mientras yo navego hasta el aula. Porque es una extraño, ¿cierto? ¿Cómo pregunto el valor? O sea, tenemos que calcularlo, ¿no? Pero algo puede que ocurra que hace que sea algo que directamente podamos obtener. Docencia online, ya voy a la unidad 1, vamos a chequear si nos dio el resultado. Era el problema 25, si no me equivoco. Ah, sí, nos quedó tal cual. Ahí ustedes lo pueden ver. Problema 25, nos quedó precisamente eso, ¿cierto? Menos 50 tercios, la resistencia de Thevenin, y 2 por nuestra tensión de Thevenin. Ah, fuentes dependientes. Ah, nada. Ya, mira. De hecho, por ahí está la cosa. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Si yo tengo solamente fuentes dependientes y no tengo fuentes independientes, lo que sucede es que en realidad no hay nada que haga circular una corriente o una tensión. Entonces, en principio, este circuito es un circuito que es totalmente pasivo. ¿Ya? Un circuito totalmente pasivo que va a tener claramente una resistencia asociada, o sea, una resistencia de Thevenin o de Norton. O sea, eso va a existir porque la resistencia es una característica del circuito que si yo le aplico una fuente, él se opone de una cierta manera. ¿Ya? O sea, está ahí. Pero no va a haber ninguna corriente circulando así de por sí. Entonces eso implica que la corriente va a ser cero. Y la tensión de Norton, o perdón, la tensión de Norton, la tensión de Thevenin también va a ser cero. Lo podemos comprobar después en las ecuaciones, pero vamos a ver qué nos da así, ¿ya? Así que vamos a calcular primero nuestro equivalente. ¿Le puse algún número? No le puse nada, ¿cierto? Acá arriba. No, simplemente puse el problema, ya. Ahora entonces vamos a resolver el problema 27. Y vamos a ocupar acá algún método. Este problema es interesante. Este problema es interesante para calcular, ¿cierto? La resistencia, ¿ya? Y para calcular también la corriente, que vamos a ver que en realidad no se requería mucho por hacer en realidad. Ya, así que buscamos la resistencia de Norton. Buscamos Rn. ¿Ya? Yo aquí voy a elegir un método en específico. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vean algo que se realiza, que nosotros creo que no lo habíamos visto ningún problema. Por eso me interesa que ustedes lo puedan ver. Y sería, por lo mismo, lo que vamos a hacer es aplicar directamente Norton, ¿ya? O sea, perdón, Norton. Vamos a aplicar directamente mallas. Mallas por el siguiente motivo. Porque como les decía, voy a tomar esto de acá. Se me perdió el circuito, ¿dónde lo dejé? Acá lo tengo el circuito. Acá tengo el circuito. Vamos a ver una LKB en la salida para obtener la tensión. ¿Ya? Y eso no lo hemos visto explícitamente, así que siempre es bueno verlo. A pesar que yo creo que ustedes lo pueden deducir, pero qué mejor que revisarlo, ¿cierto? Ya, ahí. Entonces, vamos a ocupar mallas en este caso. Va a quedar una corriente ahí llamada I1, va a quedar una corriente acá llamada I2. Esto está abierto, lógicamente, ¿cierto? Y nos piden calcular la tensión, ¿sí? La tensión, o no, en realidad, perdón, la resistencia. Como tenemos fuentes dependientes, no hay ninguna fuente independiente que apagar, tenemos que citar el circuito. Como yo quiero ocupar mallas, por un motivo que vamos a ver, voy a poner una fuente de corriente acá. Voy a poner una fuente de corriente, ahí, de 1 ampere. También podríamos haberlo hecho con una fuente de tensión, así que no se preocupen. Calculamos acá la tensión B sub X y nuestra resistencia de Thevenin, o perdón, de Norton, porque estamos calculando Norton,
va a ser Rn igual a la tensión que tenemos ahí, que sería ese V sub X dividido en 1, que sería la resistencia, o perdón, la corriente de esta fuente, ¿cierto? Ahí sí. Y nuestro problema entonces se convirtió en eso. Ustedes pueden ver que en realidad esta corriente, la I1, la que está acá, queda inmediatamente definida, ¿cierto? Vamos a tener que I1 va a ser igual a 0,1 y 0. Eso lo voy a dejar como 1 dividido en 10, simplemente. Y 0, porque van en la misma dirección. ¿Qué es lo que es I0? I0 va a ser igual a... Va a ser igual a... ¿Dónde está el I0? Acá está el I0. Va a ser I2 menos I3, que debería escribirla también y poner su valor, ¿ya? Que debería estar ahí. I3, la vamos a poner un poquito más abajo, esto que tenemos ya calculado. Ahí. Recuerden que esto se refería a la malla 1. Teníamos, ¿cierto?, que el I3 va a ser igual a menos 1 ampere. Eso quedó inmediatamente definido. Y acá tenemos, ¿cierto?, en la malla 1. Ya. Ahora sí. Va a ser I2, que va en el mismo sentido, menos la I3, que va en sentido contrario. Menos la I3. Reemplazamos y vemos cómo nos queda la expresión. Va a quedar entonces I1 igual a 1/10 por esa corriente. Menos I3, y aquí yo puedo multiplicar si quiero por 10, y me queda de la siguiente manera, me va a quedar 10 I1, nos va a quedar acá igual a I2 menos I3, y eso lo podemos despejar y dejar todo ordenado, ¿cierto? Así que en definitiva nos queda de la siguiente manera, nos queda 10 I1, nos va a quedar acá menos 1 por I2, y eso igual a menos I3, ¿cierto? Pero el I3 valía menos 1, así que nos queda entonces 1 simplemente. Tenemos así la segunda, o perdón, la primera ecuación en realidad. Ahí está. Tenemos lista la primera, esa la obtuvimos de esa malla. ¿Ya? Ahora tendremos que hacer una LKC ahí, ¿cierto? Perdón, una LKB. Una LKB en la malla 2. Así que en la malla 2, ¿por qué una LKB? Simplemente porque hay fuentes de tensión y resistores, ¿ya? Es cuando hay fuentes de corrientes que tenemos los casos particulares. En la malla 2 vamos a tener ese elemento, que va a ser entonces 40 por I2. Siempre positivo, por la corriente de la malla que nos queda positiva, más, aquí le ponemos entonces 20 por I2, que es la corriente de la malla que nos queda positiva, menos I3, que va en sentido contrario, así que queda negativa. 20 I2 menos I3. Y por último, la flecha coincide con el menos, así que nos queda entonces menos 2Vx, 2V0. 2V0, no Vx, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es V0? ¿Qué es V0? Busquemos V0. Ah, V0 está ahí. Se fijan que solamente buscamos nosotros los V0, los I0 cuando alguna fuente de corriente o de tensión dependiente lo agregan. Va a ser 10 por la corriente que circula positivo o negativo, ¿cierto? En realidad, y es la, vamos a tomar como positiva las que van en ese sentido y negativa las que van en sentido contrario. Así que sería I1 menos I3. I1 menos I3. 10 por I1 menos I3. I1 menos I3. Ahí sí, I3. Reemplazamos y buscamos, ¿cierto?, nuestra ecuación. Y voy a retomar todo esto, ya que estamos así. Copiar, pegar. Y vamos a poner acá nuestro B0. Vamos a borrar ahí. Nos va a quedar a un menos 2, ¿cierto? Así que va a quedar menos 20 por I1 menos I3. Igual a 0. Y ahora empezamos a juntar. Juntamos los I1, nos va a quedar, por tanto, menos 20 I1. Menos 20 I1. Los I2 van a ser 60. Y son 60, no hay más. 60. I2. ¿Y qué pasó con el I3? ¿Se fijan? Se eliminaron, ¿cierto? Se eliminaron porque nos quedó menos 20 en esta parte de acá, menos 20 y 3, y acá nos quedó más 23, y nos quedamos solamente con la ecuación así. Nos ahorró trabajo. Y con eso tenemos entonces el sistema que podemos resolver para ver cómo nos va a quedar todo esto, ¿cierto? Vamos a resolver. Vamos a usar
Lo mismo que teníamos antes. Por si acaso aquí requerimos ambas corrientes. Ambas corrientes para poder calcular el valor de Bx, como vamos a ver en un momento ya. 10 menos 1. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben. Ya yo estoy mirando el chat. Así que no se queden con dudas. 1, 0. Vamos a calcular la I1, vamos a calcular la I2. Vamos a mover un poquito más acá la I2. Ahí. Y calculamos. La calculadora la escondí. Allá está la calculadora. Ahí apareció mágicamente. Entonces, voy a reciclar nuestras A y la B. Miren, vamos a retomar el A. Le doy Enter. Me va a quedar acá. Y voy a borrar los elementos. Voy a poner acá el 60. Voy a poner acá el menos 20. Miren, está hasta el menos 2 ahí, así que qué mejor. Acá nos queda el menos 1 y el 10. Le pongo el 0. Enter. Y nos quedó ahí. Chequeamos que esté correcto. Y parece que sí. Voy a reciclar el B también. Ya que estamos en eso. Ahí. Acá le ponemos un 0. Acá le ponemos un 1. Le damos Enter. Está listo el B. Y tenemos también la expresión acá arriba. Y nos queda 3 dividido en 29 y 1 dividido en 29. 3 dividido en 29 y 1 dividido en 29. Ahí. Ampere y ampere. Ya, con las corrientes. ¿Qué hacemos ahora? Y aquí viene un punto importante, que era por el cual yo quería utilizar mallas. Fíjense bien que ahora, a diferencia de otros casos, no tenemos que la tensión que nosotros estamos buscando, que es la Bx, ¿cierto? Que es la que está acá, porque sabemos que con ella podemos resolver. No nos queda directamente sobre un resistor. ¿Qué haríamos acá? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Lo pueden comentar también? Ya. Miren, le voy a comentar para que aprovechemos el tiempo que nos queda. Y lo que va a pasar acá es que nosotros tenemos que aplicar simplemente una LKB. Una LKB donde vamos a tener, por ejemplo, una tensión acá, y luego esa tensión. ¿Ya? Vamos a tomarla tal cual ahí. ¿Sí? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, miren. Podemos partir por el elemento que ustedes quieran, podemos partir por acá, por ejemplo. Nos va a quedar entonces 20 por la corriente, ¿cierto?, de la malla que va a ser I3 menos I2. I3 menos I2. Más, ¿cierto? Siempre nos quedan positivas. Vamos a decir 10. No nos preocupamos de ese de 0, recuerden, eso no lo tomamos en cuenta para estas cosas. Solamente si es que una fuente dependiente en su valor nos hace aparecer un I0 o un B0, ahí lo tomamos en cuenta. Así que sería 10 por la I3 menos la I1. I3 menos la I1. Y luego, aquí llegamos, ¿cierto?, al más Bx, que es lo que nosotros estamos buscando. Más Bx. Y eso va a ser igual a 0. Y ahí hemos aplicado la LKB, ¿cierto? LKB en la malla 3, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos en estos casos. Probablemente habíamos visto alguno similar, pero según recuerdo no habíamos visto uno exactamente como eso, ¿ya? Así que, luego, aplicamos una LKB en la malla 3. Aplicamos una LKB en la malla 3. En la malla 3. Y es obviamente para obtener el Bx. Tenemos acá esta expresión. Y lo que buscamos en definitiva es despejar, ¿cierto? Vamos a juntar todas las corrientes que tengamos, en realidad los I3, los I1, los I2, para ver qué nos queda. Acá nos va a quedar entonces menos 10 I1, nos va a quedar menos 20 I2, y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar más 33, ¿cierto? Más 33. Y esto más el Bx, ¿cierto? Que lo vamos a poder en realidad despejar todo esto y nos va a quedar en definitiva el resultado. Así que vamos a decir que el Bx va a ser igual a el 10 y 1, lo podría haber hecho en un paso, pero no perdemos nada tampoco. Más 20 y 2 y menos 33.
que todos esos valores de las corrientes los conocemos, ¿cierto? Recuerden que el I3, ¿qué valor tenía? Tenía valor -1, si recuerdo bien. Precisamente. I3 valía -1. Ya, así que vamos a calcular eso. Y obtenemos la tensión. Por acá. Sería 10 por I1, que sería 3 dividido en 29. Más 20 por 1 dividido en 29. En realidad 20 dividido en 29. Y por último, menos 30 por -1 sería más 30. Ahí nos quedaría 920 dividido en 29. 920 dividido en 29. Eso sería la tensión que estamos buscando, ¿cierto? Sería una tensión. ¿Cuánto sería aproximadamente? Busquemos cuánto sería aproximadamente para ver qué es lo que nos da. 31,72. 31,72 volts. ¿Ya? Y además esto también es la tensión de Thevenin, ¿cierto? O, perdón, esta no es la tensión de Thevenin, esto, perdón, es lo que usamos para la resistencia. Estaba pensando en otro problema, nada que ver, así que me disculpen ahí. Ahí. ¿Cierto? Ahí sí nos queda. Nos quedaría entonces ese valor. 920 dividido en 29. Y eso va a quedar acá en ohm. Aproximadamente 31,72 ohm. Qué rara me quedó ese omega. ¿Ya? Y con eso estaríamos ok con lo que se refiere a la resistencia. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Fíjense que la clave estaba al final, ¿cierto? En esa LKB para así obtener nuestra tensión. Y como conocemos todas las corrientes, o conocíamos todas ya, no era mayor inconveniente calcularlo. ¿Ya? Y ahora viene la parte que yo les decía que en realidad ni siquiera habría que calcular, porque como no hay fuentes independientes, el circuito nos queda listo, nos queda tal cual. Y aquí obviamente la corriente nos va a quedar, como yo les comentaba, nos va a quedar igual a 0. Ahí, ¿cierto? Tenemos 6 minutos. Vamos a ver si lo alcanzo a hacer. Ya, calculamos. I sub ICC igual a I sub N. Y para eso tenemos que poner un corto acá, ¿cierto? Vamos a unir ahí. Vamos a poner un corto. No se olviden. Y calculamos la corriente. Esto lo podemos hacer rápidamente por el hecho de que, o en realidad aplicando nuestro método de malla, ¿cierto? Porque nos va a dar directamente la corriente que circula por ahí. Es más simple, porque en el caso de nodos nos tendríamos que calcular la corriente, pero como por medio de una LKC, por ejemplo en ese nodo o en este nodo. Entonces sería un poquito más engorroso. Así que usamos mallas. Aquí el resultado yo ya se los adelanté. Vamos a ver cómo nos queda. Ya. Lo primero que tenemos es esto, miren. Tenemos que la corriente I1 va a ser igual al valor que nos está indicando esa fuente de corriente, ¿cierto? Porque es una fuente dependiente. Así que nos queda I1 va a ser igual a 1/10 I0. ¿Qué es I0? I0 va a ser la corriente que tenemos acá. I0 igual a I2 menos I3. I2 menos I3, reemplazamos, nos queda entonces I1 igual a 1/10 multiplicado, ¿cierto?, por nuestra I2 menos I3. Y eso, si nosotros lo multiplicamos en este caso por 10, nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar 10 I1 igual a I2 menos I3. Así que en definitiva la ecuación nos queda así. Nos queda 10 I1 menos 1 y 2 y más 1 y 3, ¿cierto? Eso igual a 0. Tenemos lista la ecuación 1. Vamos a sacar la ecuación 2. Y en realidad cuando veamos el sistema ya va a ser suficiente para saber qué es lo que pasa. Ya ni siquiera se requiere resolver. Ecuación 1. Ecuación 2. La sacamos de acá. La sacamos de acá.
y nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 42, 42, ¿cierto? Después más 20 y 2 menos i3. Y 2 menos i3, lo sacamos de ahí, y 2 menos i3. Y por último, menos. Siempre se define hacia B. La corriente, sí, la corriente queda definida de esa forma, Antonio. Efectivamente, va desde A hacia B. Y por definición, iba acá en menos 2B0. Menos 2B0 igual a 0. ¿Qué es lo que es el B0? Vamos a ver qué es lo que es el B0. Donde B0 va a ser igual a la resistencia que tenemos en ese elemento, que es 10, por la corriente que circula de positivo a negativo. Como circulan dos corrientes, vamos a tomar positiva la corriente que circula en ese sentido y negativa la otra. Así que nos queda entonces 10 por I1 menos I3. I1 menos I3. Reemplazamos y vamos a ver qué nos queda. Voy a copiar acá. Voy a copiar acá. Ahí. Borramos eso. Nos va a quedar menos 20, ¿cierto? Y 1 menos I3. Y creo que ustedes ya empiezan a vislumbrar lo que ocurre, porque en realidad lo que va a suceder es que nos van a quedar todas las ecuaciones igualadas a 0. Eso va a pasar. Y la única solución que va a permitir que eso sea es la homogénea, ¿cierto? De hecho, es la homogénea. Ahí. Sería entonces menos 21. Menos 21. Después el I2 queda acá, ¿cierto? Más 62. Y el I3 queda menos 20, más 20 se va, nos queda esto igual a 0. Ecuación 2. Ecuación 2, que sería la que tenemos acá. Y la otra ecuación, ¿cómo nos queda? Bueno, en la malla 3 sería simplemente, por si acaso la podríamos escribir directo, pero la voy a hacer a mano. ¿Ya? Va a ser 10 por I3 menos I1 más esta que está acá, ¿cierto? Que sería 20. 20 y 3 menos I2. Eso igual a 0. Así que en definitiva la ecuación nos va a quedar menos 10 y 1. Menos 10 y 1. Nos queda, ¿cierto? Menos 20 y 2. Menos 20 y 2. Y nos queda acá el I3, ¿cierto? Más 33. Más 33. Eso sería igual a 0. Y tendríamos la ecuación... Ahí. No había visto la pregunta de Felipe. Ahí. Ahí sí. Gracias por responder. Ahí. Y nos queda acá. ¿Cierto? Así que el sistema en definitiva va a ser el siguiente. El sistema va a quedar simplemente así. Ahí. Va a ser 10 menos 1, 1. Va a ser menos 20, 60, 0. Va a ser menos 10, menos 20, 30. Esto va a quedar, ¿cierto? Multiplicado por el I1, I2 e I3. Y va a estar igualado completamente a 0. ¿Ya? Y esto va a desembocar, ¿cierto? En que las corrientes van a ser las tres iguales y van a ser exactamente iguales a 0. ¿Ya? Ustedes lo pueden comprobar ahí, así que en definitiva, ¿cómo va a quedar nuestra corriente Norton? Nuestra corriente Norton va a quedar igual a 0. Así que el circuito va a ser el siguiente. Y con esto cerramos, porque justo estamos a las 9:25. Va a ser, de hecho, podría poner una fuente ahí. Podría hacer esto, miren. Podría poner una fuente de esta manera. Ahí. Rn que nosotros ya calculamos, ¿cierto? ¿Qué Rn qué valor tomaba? 31,72, eso me acuerdo. 31,72 ohm. Y esto es equivalente a escribir simplemente eso. ¿Se fijan? Es como porque, como vale 0, lo podemos reemplazar por un circuito abierto, ¿cierto? Y en realidad todo lo que va a haber un circuito, en este caso que esté conectado, va a ser un resistor. No va a haber una fuente de corriente. Y ahí estamos. Me pasé un minuto. Me disculpan si fui un poquito más rápido, pero quería terminarlo, la verdad. Ustedes pueden comprobar que el sistema efectivamente va a dar 0. ¿Ya?
Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Hicimos 2 problemas de este estilo que a veces generan dudas, por eso me interesaba. Hoy escribimos bastante. Por eso me interesaba terminarlo para que ustedes vieran cómo queda. Porque recuerden, si no hay fuentes independientes, nos da la tensión de Thevenin o la corriente de Norton igual a 0. ¿Ya? Porque nos queda así. Así que bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos. En realidad, el día de la prueba iba a estar disponible en videoconferencia. Así que ustedes van a tener todo el día, como les había comentado. La prueba para resolverla tienen 2 horas. Pueden comenzar en cualquier momento. Y cualquier duda nos comentan ya sea a la hora de clase o después por mail. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.